Me preguntan muchísimo qué me leo, que si leo más, cuál leo, cuándo lo leo. Me preguntan mucho sobre los libros porque he sido muy enfático en el poder de la educación para la transformación, en el poder de la educación para cambiar la mentalidad, en el poder de la educación para elevar el nivel de conciencia. Y voy a hacer como un recuento de los libros que más me han gustado y me han servido en 10 años. Voy a contar la historia rápida, ya la había contado, pero la voy a contar rápida. ¿Cómo empecé a leer? A los 25 años, después yo soy administrador de empresas, hice un posgrado en marketing y en los 25 años entré a hacer un diplomado en gerencia comercial eso fue, no me acuerdo qué fecha es, 2008 creo, tenía 25 años y ahí, sí, 2008. Y entré a hacer un diplomado y conocí a una persona que se llamaba como yo, Carlos Andrés Londoño, que hoy es el alcalde de una ciudad en Colombia, el alcalde de Cartago. Él estudia conmigo y estábamos en el salón y tuvimos un debate con el profesor de negociación y él, en ese debate, al otro día lleva libros para defender su debate y lleva como unos 10, 12 libros y a mí me sorprendió. Yo le pregunté que cuántos libros se había leído y él me habla que casi 1200. Yo dije, wow. A esa época, él tenía 40 años, yo tenía 25, yo me había leído solamente El Principito. Creo que me había leído El Moro, un libro, y creo uno de Gabriel García Márquez. No había leído más, era muy vago, demasiado vago en el colegio, y no le había tenido valor a eso. A los 18 años empecé a leer algo, creo que el primer libro que me leí se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Todavía no es un libro que quiero hablar de él, pero fue como lo que empecé a leer y algo por ahí de Nietzsche y de Freud que me generaron algunos cambios en mi mentalidad que después tuve que revertirlos y crecer. En el 2008, a los 25 años, cuando yo escucho ese comentario, yo le pregunto, ¿y cómo hiciste? Y él me dice, empecé a leer una página diaria y después llegué a 10 páginas. Si tú lees 10 páginas, te leerías 30 páginas al mes, te lees un libro al mes. Te lees 300 páginas al mes, te lees un libro al mes. 10 páginas diarias te dan 300 páginas al mes y te lees un libro al mes. Me pareció interesante y tomé ese reto y empecé a leer 10 páginas diarias, 10 páginas diarias, 10 páginas diarias, hasta que desarrollé el hábito de leerme 3, 4 libros al mes. Ya lo he dicho, me he leído más de 300 libros y todo el tiempo estoy consumiendo contenido y leyendo. Voy a hacer un recuento muy rápido de los libros que he leído que han impactado mi vida. Digamos que de los libros que más recuerdo que me empezaban a cambiar mi vida, yo compré 3 libros que compré por Amazon cuando recién se podía comprar, incluso se demoraron como un mes para llegar. Se llamaba El Paquete del Éxito y eran 3 libros. El primer libro era Piense y hágase rico. El segundo libro era Desarrolle el líder que hay dentro de ti, de John Maxwell. Y el tercer libro era El poder de mantenerse enfocado. Fueron los 3 primeros libros que me leí y fui desarrollando los valores, el valor de la lectura, el valor de la lectura. Cada mes que iba a mercar me compraba un libro. Siempre en mi mercado empecé a colocar un libro. Y hubo un libro ahí que hizo un impacto en mi vida en el año 2010. 2 años después me leí 32 jugadas para ser un campeón en los negocios de Kevin Magic Johnson. Ese libro me ayudó a elevar mi nivel de pensamiento y gracias a ese libro creé una empresa de 10 franquicias a nivel nacional en el centro comercial en el cual yo era el gerente general. Ese libro fue muy impactante, pero te tengo una noticia, me lo leí en una noche de insomnio. Por eso es sumamente importante tener libros siempre en el nochero, siempre tener libros en el nochero. Y ahí me leí ese libro, 32 jugadas para ser un campeón de negocios. Era un libro que explicaba las franquicias como modelo especial. Fue un libro determinante en mi vida, fue un libro muy apasionante. Como a los 28 años tenía una situación así como complicada, un poquito más lejos, creía que era ateo, ya venía con el ateísmo, lo he contado en algunas tarimas, mejor dicho, en resumen estaba confundido, muy confundido, y llegó a mi vida un libro muy especial, Conversaciones con Dios de Neil Walsh. Ese libro yo lo leo y fue mi primer acercamiento a Dios. Hoy no siento que sea exactamente mi creencia, pero sí me sirvió muchísimo para cambiar mi perspectiva con respecto a Dios, de verlo de otra manera, verlo desde el amor, entender ciertas cosas del comportamiento humano. Me pareció una perspectiva especial de la espiritualidad. Conversaciones con Dios de Neil Walsh. Fue un segundo libro que impactó mucho mi vida. Han sido los libros de mayor hito en mi vida. 32 jugadas para ser un campeón de los negocios, Conversaciones con Dios de Neil Walsh. Uno para los negocios,
uno para la espiritualidad. Y eso fue más o menos los 2 primeros libros. Después llegó un libro a mi vida y fue muy especial. Cuando me presentaron el negocio de Amway, yo no quería hacer ese negocio de Amway. Yo odiaba las redes de mercadeo, me parecían de muy bajo perfil. Entonces me regalaron el libro El negocio del siglo XXI. José Bobadilla, que es uno de los grandes influenciadores del network marketing en Latinoamérica, incluso es el número 1 en Latinoamérica según un medio especializado en network marketing. Él va a mi oficina, me explica el proyecto empresarial de Amway y yo le digo que no lo quiero hacer, esa historia ya la he contado, pero él antes de irse me regala el libro El negocio del siglo XXI, me dice que me lea ese libro. Y ese libro para mí fue revelador, porque después de haber hecho ya 3 posgrados, nunca había leído Robert Kiyosaki, y al leer ese libro cambió mi perspectiva en lo económico. Ahí empecé a pensar diferente y dije, es posible que yo pueda cambiar mi vida a través de entender la inteligencia financiera, entender el poder del network marketing, y fue para mí muy especial. El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki es el libro más claro para entender por qué el network marketing es el modelo económico más poderoso hoy en día, por qué es un vehículo económico que permite que un individuo pase del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, para entender por qué el negocio del network marketing, las redes de mercadeo son un negocio incluyente, poderoso, de liderazgo profundo. Es un libro bien especial porque es un libro que contempla todas las dimensiones de nuestro modelo económico. El negocio del siglo XXI fue el libro que me permitió a mí abrir el espectro con respecto a el modelo económico del network marketing y aceptar a Amway como una gran oportunidad. Después vino un libro muy especial que se llama El poder de la hora. Ese libro de Eckhart Tolle fue un libro muy transformador en mi vida y fue de los libros que más me ayudaron a entender la diferencia entre mente y conciencia, ego y conciencia, la realidad que vivimos, de esa dualidad constante que permiten impactar tu mente, y entender que la realidad de la vida muchas veces somos víctimas de nuestra mente. Ese libro es bien especial, está inspirado en la vida de Eckhart Tolle, que a los 32 años quería suicidarse, y él logra observar en ese momento de depresión que la mente era un actor y que la conciencia era otro, y la mente le invitaba al suicidio y la conciencia le invitaba a la paz y al amor. Y ese día él despertó y siente haber cambiado su vida para siempre y no volverla a ver igual. El poder de la hora de Eckhart Tolle fue un libro que a mí me ayudó a entender el poder de la conciencia y entender que no solamente era solo mente y que yo podía controlar todas mis emociones si comprendía que había ese elemento en mi vida. Fue un libro muy especial, fue muy profundo, fue un libro muy bacano para mi vida. Pero me acabé de acordar cuando estaba hablando del poder de la hora que antes de ese libro leí algo de Chopra, leí las 7 leyes espirituales de Chopra, me leí algunos libros de Chopra, pero me llegó un libro muy especial que se llama Super Cerebro. Super Cerebro de Deepak Chopra es un libro muy técnico y explica la diferencia entre mente y cerebro. Y ahí es cuando él dice en su última página que el cerebro es el caballo y la mente es el jinete. Fue un concepto muy especial para mi vida, un concepto transformador. El de Eckhart Tolle me enseñó la diferencia entre mente y conciencia, y el de Super Cerebro de Deepak Chopra me enseñó la diferencia entre mente y cerebro. Y ahí empecé a unir estos elementos. De lo más poderoso que me ha servido leer es que he podido empezar a conectar elementos y entender todos los principios. Estos libros han sido muy especial en mi vida. 32 jugadas para ser un campeón en el negocio de Kevin Magic Johnson, el libro de Super Cerebro de Chopra, Conversaciones con Dios de Neil Walsh. Fueron libros muy importantes. El negocio del siglo XXI, los estoy diciendo en desorden, pero como para recapitular, hay demasiados libros. Un libro que se llama Home Run de Kevin Myers, es un libro muy difícil de conseguir, pero fue un libro muy importante. No vamos a profundizar en él. Estoy aquí pensando, para ser muy sincero, en cuáles han sido los libros que más me han impactado y el poder de los libros en la mente. Pero voy a dejarlo, no lo tomes a mal,
pero te lo voy a contar y no lo tomes religioso. El libro más especial y el libro más raro y el más polémico del mundo es la Biblia. Y en ese libro también lo adopté, también lo leí y me leí los proverbios. Solamente te voy a promover los proverbios por una razón. Un día me compré un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió, inspirado en el rey Salomón. El rey Salomón cuentan que ha sido el hombre más sabio sobre la tierra y él escribió los proverbios. Los proverbios, ese libro dice que si uno se lee 5 años seguidos los proverbios, te haces millonario. Si lo lees 5 años seguidos, te haces millonario, porque ahí está condensada la sabiduría para vivir mejor en la vida. Yo lo tomé como algo en serio, lo he leído y me he leído los proverbios y siempre he encontrado sabiduría, a pesar de no tener la creencia religiosa determinante, sino verlo desde la óptica de elevar el nivel de conciencia. Te lo recomiendo. Sin religiosidad, léete los proverbios de la Biblia. Son principios básicos, reales, universales, que no tienen nada que ver con religión, sino con sabiduría. Eso es más o menos un recuento. Me he leído 300 libros. No te imaginas cuánto he leído. De los últimos libros más impactantes han sido, ahorita me estoy leyendo La Cuarta Dimensión, no te vayas a leer eso, pero te voy a terminar con el último libro que me leí, el libro de Peter Albeiro. Ese libro me gustó, El sueño del millón de dólares, un libro sencillo, coloquial, que te ríes, que realmente te acuerdas de todas las bobadas que has cometido cuando haces negocios. Un humorista colombiano, lo puedes buscar en muchas partes. Ese libro me encantó, pero voy a terminar con lo que dijo al final. Los sueños no se cumplen, se trabajan. Después de 20 quiebras, se hizo millonario, se hizo libre, vive en Miami, fue humorista, hizo de todo y me encanta que lo puedas leer porque es un libro que te refleja todo lo que uno hace. Haciendo este video me he dado cuenta que he leído mucho y mi mente me empieza a decir varios libros. He leído de todo, del negocio, por fuera del negocio. Hay un autor que te quiero recomendar mucho y es John Maxwell. John Maxwell es el autor preferido mío con respecto al liderazgo. De él me he leído muchísimos libros. Los últimos 2 libros que me leí de él se llaman Sin Límites y Los Cambios del Liderazgo. Los Cambios del Liderazgo y Sin Límites han sido libros increíbles que me han permitido entender cada vez más profundamente el liderazgo. Y antes de leerme estos 2 libros de él me leí Seamos Seres de Influencia de John Maxwell y Jim Dornan. Jim Dornan es embajador corona, o falleció ya, pero fue embajador corona del negocio de Amway y juntos escribieron un libro sobre influencia y sobre liderazgo. Estos libros de John Maxwell han sido contundentes en mi vida. Me he leído más de 15 libros de John Maxwell. Investigando de John Maxwell, ha escrito más de 100 libros ya a sus 70 años y es un autor increíble con respecto al liderazgo. Te lo quiero recomendar de manera especial. Para mí es el número 1 en el mundo sobre aspectos de liderazgo. Pero hay un libro muy especial para terminar y no lo puedo decir. Fue un libro que a mí me cambió la vida, transformó mi vida para siempre. Y se llama Me voló la tapa, un libro que hasta yo mismo escribiéndolo me sorprendí. Es un libro lleno de amor, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de sabiduría, lleno de principios. Es un libro único, es un libro transparente, es un libro real. Ya lleva 7,000 unidades vendidas en todo el mundo y realmente es un libro increíble y se vende diariamente en todos los países de América y muchos países de Europa. Te lo recomiendo muchísimo, Me voló la tapa. A mí me encanta, yo mismo lo leo pedazos cuando lo estoy por ahí viendo y realmente ha transformado mi vida. Leer transforma la vida. Posiblemente hagamos una segunda parte de este video y hasta una tercera parte porque me he leído 300 libros. Fue los que acabo de recordar porque no tenemos libreto a la hora de hacer videos en YouTube. Los hacemos sencillos, con amor, para ti. Espero te sirva el principio. Y el principio es que transforma tu mente a través de educarte, de leer libros, de elevar tu nivel de conciencia, porque los libros son para ti, son íntimos. No te distraes con nada físicamente. No te distraes, solo puedes hacer una sola cosa cuando lees, leer. Así que te invito a leer mucho, a que te leas muchísimos libros y que comentes este video. ¡Chao!